Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser propio suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido,
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Observamos la misma dureza de corazón de los religiosos judíos. A pesar de la curación del cojo de nacimiento y del poderoso mensaje que dio Pedro, en donde creyeron como 5,000 varones, se levantaron los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia y echaron a Pedro y a Juan en la cárcel. Cuando fueron cuestionados, nuevamente Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló con toda autoridad, anunciando que Jesús es el único medio de salvación. Aquellos religiosos se maravillaban de escuchar el denuedo con el que ellos predicaban. ¿Cómo necesitamos ese poder de Dios? ¿Cómo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder proclamar y hablar el mensaje de salvación? Aquellos religiosos los amenazaron para que callaran, pero ellos vinieron a sus hermanos y oraron con todo su corazón unidos que Dios les concediera que a pesar de sus amenazas, ellos pudieran predicar la palabra de Dios y que Dios los respaldara. Dios los llenó nuevamente con su Espíritu Santo, capacitándolos para servirle eficazmente y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en verdadera unidad y amor. Es en oración donde ganamos las batallas. Es en oración donde Dios nos capacita y nos fortalece. Es en oración donde Dios nos llena con su Espíritu Santo continuamente. No para sentir bonito, no para emocionarnos, sino para servirle eficazmente y para vivir de acuerdo a su voluntad, agradándole a Él. Al final del capítulo se menciona el testimonio de José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Qué sobrenombre el que tenía este hombre? Consolación viene del griego paraklesis, que significa llamamiento al lado de uno. Una palabra muy relacionada con parakletos que se utiliza en el Nuevo Testamento solo para describir el Espíritu Santo como el Consolador, que en un diccionario legal, según el diccionario Bain, ese paracletos era un asistente legal, un defensor o un abogado. Bernabé entonces no es uno que solamente ofrecía palabras de ánimo o consuelo, sino una persona que estaba al lado de aquellos que le necesitaban. Aquí lo vemos vendiendo una propiedad para que el dinero pudiera ser distribuido entre los necesitados. Este mismo Bernabé fue el que buscó a Pablo después de convertirse, cuando todos le tenían temor. Él le buscó y lo introdujo más ampliamente en el servicio a Dios. Eso lo puedes ver en Hechos 11, 25 al 26, que veremos más adelante. Además, vemos su apoyo al joven llamado Juan Marcos, su sobrino, quien más adelante llegó a escribir el Evangelio según San Marcos y llegó a ser de gran bendición tanto al apóstol Pablo como a la iglesia primitiva. No podremos estar al lado de todos los necesitados aunque quisiéramos, pero que Dios nos use y nos levante para ser de consolación a muchas vidas y para poder estar al lado de aquellos que lo necesiten. Que Dios nos conceda oportunidades para ser hijos de consolación, que podamos ser llenos del Paracletos, llenos del Espíritu Santo, para poder ser útiles para bendición de otros. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quiénes echaron a la cárcel a Pedro y a Juan? Número 2. ¿Cuántos habían creído aproximadamente en la predicación de Pedro después de haber sanado al cojo? Número 3. ¿Quién es la piedra reprobada por los edificadores que ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la más importante? Número 4. ¿Cuál es el único medio de salvación? Número 5. ¿Qué respondieron Pedro y Juan cuando les amenazaron a no hablar en el nombre de Jesús? Número 6. ¿Qué hicieron Pedro y Juan cuando fueron puestos en libertad? Número 7. ¿Cuál fue la petición de todos unidos en oración? Número 8. ¿Qué ocurrió cuando terminaron de orar? Número 9. ¿Qué significa Bernabé? Y número 10. ¿Qué hizo Bernabé? Aquí terminamos el capítulo 4 del libro de Hechos. Si lees 2 capítulos diarios, terminarás de leer el Nuevo Testamento en 6 meses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.